Hola, soy Mayra Ortiz, estudiante de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Este es el curso de Historia de la Arquitectura y en esta cápsula continuaremos viendo la arquitectura románica en diferentes países de Europa. Primero veremos la arquitectura románica en Francia. A principios del siglo XI se desarrollaron poco a poco focos artísticos en Francia, tanto para la escultura como para la arquitectura. Surgieron así escuelas arquitectónicas, que crearon formas características que se fueron transfiriendo a las distintas regiones de Francia. Las 6 escuelas románicas en Francia y sus características son las siguientes. La primera es la escuela de Provenza. Las iglesias son edificios sencillos y macizos como fortalezas y se consideran apegados a la tradición romana. Se construyen de grandes piedras en lugar de pequeños sillares. Las naves laterales sirven como contrafuertes a la nave central y para hacer más presión sus bóvedas son de sección de medio cañón. En el crucero se levantan torres o cimborrios de 2 pisos por donde penetra la luz. Son edificios de aspecto exterior austero, pero en el interior se recubren las superficies con relieves escultóricos parecidos a los sarcófagos romanos. Algunos ejemplos de esta escuela son la Catedral de Aviñón y la iglesia Saint-Gilles-du-Gard. También está la escuela de Auvernia. En esta aparecen las iglesias de salón con 3 naves y girón alrededor del ábside. Las naves laterales son de 2 pisos, una inferior cubriendo una bóveda de arista y uno superior o tribuna cubierto con bóveda de medio cañón. La luz llega indirecta a través de unas tribunas. En los exteriores, las fachadas se decoran con arcos de grandes dimensiones, hechos con piedra de distintos colores. Un ejemplo de la arquitectura de esta escuela es la Catedral de Notre Dame de la Grande-Portiers. La tercera escuela es la de Aquitania. En esta principalmente se construyen iglesias de una sola nave con cúpulas sobre pechinas apoyadas en pilares. Un ejemplo de esta es la Catedral de Angulema. La cuarta escuela es la de Borgoña. En esta surge la arquitectura benedictina clunianense. En las iglesias, que pueden ser de 1 o 3 naves, se utilizan las bóvedas de arista con arcos diagonales llamados aristones. Un ejemplo de esto es la abadía de Cluny III o la iglesia de Santa Magdalena de Vézelay. La quinta escuela es la del dominio real en el territorio de Île-de-France. En esta se construyen iglesias de 3 naves con girola y capillas absidiales. Un ejemplo es la iglesia de Saint-Benoît-sur-Loire con una bóveda de crucería no románica. La sexta escuela es la de Normandía. Esta escuela se dio en el norte de Francia, pero se extendió hasta Inglaterra por la invasión normanda a este territorio en el año 1066. Las iglesias son de 3 naves de gran altura. Los muros tienen ventanales para proveer a la iglesia de iluminación por la extensión del clima. La nave central es más alta, para permitir abrir ventanas en los muros. En un inicio las cubiertas fueron de madera, pero más tarde surgieron las bóvedas de arista que luego se desarrollarían a las bóvedas de nervaduras. Un ejemplo de esta escuela es la iglesia de Monte-Saint-Michel y la iglesia de Trinité. Ahora hablaremos del románico en Inglaterra. A principios del siglo XI, la corte inglesa comenzó a mostrar interés por la arquitectura normanda de Francia. A este estilo románico inglés se le llama normando o anglonormando por la doble influencia que la conforma, normanda y anglosajona. Esta arquitectura también es considerada que es una arquitectura exportada. Algunas de sus características son la construcción de las iglesias de planta basilical y fortaleza o castillos. Las iglesias son de plantas de gran longitud que tienen en ocasiones ábsides cuadrados.
La nave central de la iglesia está separada por grandes pilares cuadrados con mediacañas o columnas o pilastras adosadas. Las columnas son muy gruesas y tienen decoraciones en zigzag y estrías en espiral o helicoidales. Sobre el crucero de las iglesias se levantan torres linterna muy altas y de base cuadrada. Las naves laterales de la iglesia están cubiertas con bóvedas de arista, son de 2 pisos con tribunas o galerías altas. Los coros y girolas son altos y rectilíneos. Algunos ejemplos de esta arquitectura son la Catedral de Ely, la Catedral de Canterbury y la Catedral de Norwich. Ahora hablaremos de la arquitectura románica en España. Las culturas árabe y judía representaron una importante influencia en España a partir del siglo XI. Desde el año 1125, Toledo se había convertido en el centro espiritual, por lo cual la influencia cultural se dio de manera natural en territorios de los reinos españoles. Además, la fuerte comunicación de los reinos españoles con Francia e Italia permitió la adición con el occidente europeo, y España adquirió una posición intermedia entre Oriente y Occidente. La conexión más clara entre las dos regiones de Europa está representada por las rutas de peregrinación que partían de Francia y penetraban hasta Cataluña, región de España donde se muestran las formas más sobrias. La iglesia de peregrinación más importante en España es la Catedral de Santiago de Compostela, que tiene como características principales una planta de cruz latina de 3 naves, nave central cubierta con bóveda de cañón y laterales con bóveda de arista, ábside con girola y 5 capillas radiales, triforio sobre las naves laterales, torres muy altas a cada lado de la fachada principal y además no cuenta con un cleristorio. La influencia árabe se ve principalmente en el tratamiento decorativo de algunas partes de los edificios, como los marcos de los pórticos, arquerías del transepto o cornisas y torrecillas cuyo conjunto se cubren con tejas de piedra en formas de escamas. Continuaremos con la arquitectura románica en Italia. En esta época carecía de una unidad política. Estas diferencias políticas determinaron la existencia de manifestaciones culturales muy diversas en distintas regiones de Italia. Cada región adquirió características locales en su arquitectura. En Lombardía tenían la influencia alemana y francesa, y Roma y Venecia tenían influencia bizantina y grecorromana. Algunas de sus características son que las iglesias son de planta basilical de 1 o 3 naves, faltan con frecuencia el transepto, la girola con capillas absidiales y las abundantes torres del románico francés y alemán. Cuando se emplean torres son de tipo campanile. Se intenta aligerar el volumen mural mediante el empleo de arcos que logran un juego de luces y sombras en las fachadas. También la zona superior del muro de fachada aparece como un elemento superpuesto. También existe la superposición de triforios y las galerías altas. El empleo de arcos lombardos en las fachadas, y las fachadas por lo general son más anchas que altas. Un ejemplo de esta arquitectura es la Catedral de Pisa y la iglesia de San Ambrosio de Milán. Por último veremos la arquitectura románica en Alemania. El antecedente de esta arquitectura es la arquitectura carolingia y la otónida. Algunas de sus características es que las iglesias de planta basilical son las que más abundan en el Imperio Germano. Estas son de planta de 1, 3 o 5 naves cubiertas con techos planos o con bóvedas de cañón o de arista. Las naves están divididas con hiladas de columnas o pilares o con capiteles corintios bárbaros o historiados. En ocasiones se alternan columnas y pilares para lograr un ritmo. Algunas iglesias poseen 2 ábsides y en la parte exterior
se abren absidiolas. Los dos ábsides aparecen contrapuestos y dan origen a dos transeptos. En el ábside del altar se desarrolla una girola y en el otro se dispone el coro. En algunas iglesias se desarrolla un doble coro. También se utilizan los arcos lombardos y enanos y por lo general la entrada a las iglesias es por la fachada lateral. Algunos ejemplos de esta arquitectura son la Catedral de Spira, la Catedral de Worms y la Catedral de Maguncia. Con esto concluimos esta cápsula, pero los invito a ver la siguiente, donde hablaremos sobre la arquitectura Cister, que es el antecedente a la arquitectura gótica.